Bueno, estoy acá con Florencia Ione, licenciada psicóloga, trabajadora de la salud. Y bueno, queremos decir todo. Nos pusimos a pensar en un tema quizás un poco polémico, ¿no? O algo que quizás no está tan hablado, que parece que incluso hasta hace un poco de ruido, ¿no? Y como a nosotros los ruidos no nos incomodan, imagínate, Flor, hacer tu rutina diaria, ¿no? De la casa al colectivo, del colectivo al tren, del tren al trabajo, siempre igual, de un lado hacia el otro, del otro hacia acá. Una mañana el servicio de tren se interrumpe, ¿no? No hay tren. Los autoparlantes anuncian demoras por accidentes en Liniers. Estamos en Sarmiento. ¿Un accidente? Pensás. Voy a llegar tarde al trabajo, del tren al trabajo. ¿Y si no fuera un accidente? ¿Y si ese tiempo que ahora se detiene nos propone pensar en cómo vivimos? Hoy queremos hablar del suicidio, por eso nos parece que hay que poner en palabras, ¿no? Hay que acuerpar esas palabras, ¿no? Que a veces tanto nos silencia el cotidiano, el transitar todos los días de la casa al trabajo, el trabajo a la casa, a las responsabilidades, a las ocupaciones, y esos momentos de demora nos detienen y nos hacen quizás reflexionar qué hay ahí, ¿no? ¿Quiénes hablan de suicidio y por qué hablan de suicidio? Bueno, ahí sí, mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Digo, si por ejemplo pensamos este tema, esta problemática desde la filosofía, ¿no? Nos encontramos con que hay una amplia y larga trayectoria. Desde Platón, Aristóteles, Tomás Aquino, Baruch Spinoza, Hegel, Durkheim, Marx, Camus, Foucault, ¿no? Entonces, ahí creo que nos encontramos con una primer pregunta que podría ser, ¿cómo es, en todo caso, que el suicidio quedó recluido al campo de la psicología y al de la psiquiatría como los discursos propios, ¿no? Y validados para poder hablar sobre esto, ¿no? Entonces, no es que negamos que, por supuesto, estos saberes son necesarios, sino que ubicamos a estas disciplinas como un aporte más en todo caso, ¿no? Sin la pretensión justamente de hegemonizar esta problemática. Sí, que puede, Eh, perdón, ser hasta esta problemática que puede ser problemática, que justamente quede encorsetado y encapsulado justamente en las áreas de la salud mental, ¿no? Como la psiquiatría o la psicología, y que se pueden incluso atravesar otros discursos, otras miradas que nos permitan como ampliar un poco qué hay ahí adentro del suicidio. uh, Sí, en ese sentido el discurso psiquiátrico, ¿no? Hegemónico no admite dentro de sus postulados ninguna incidencia, ¿no? De otros saberes para un enfoque con mayor integralidad, ¿no? Para el discurso psiquiátrico, la causa fundamental del suicidio es psicopatológica, eh, el trastorno bipolar o la psicosis maníaco-depresiva en su fase melancólica. Y en cuanto a los factores de riesgo, que esto es importante, digo, y coincidimos, el principal, ubica el principal factor de riesgo como el intento de suicidio previo, ¿no? O sea, antecedentes. Y luego la depresión mayor, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y también el abuso, el consumo problemático de sustancias, ¿no? Y ahí es importante volver a tensionar, ¿no? Y a poder discutir que ni la esquizofrenia en cualquiera de sus formas clínicas, ni los cuadros melancólicos son causas fundamentales del suicidio, ¿no? Sin embargo, no debemos subestimar la posible incidencia de los cuadros de salud mental, pero entre otras razones, ¿no? No es que hay como Eh, tipo una cosa lleva a la otra y la otra lleva a un desencadenante común siempre. Entonces, digo, si volvemos a la primera pregunta, ¿no? Que nos hacíamos, por ejemplo, cómo se construye esto que pareciera cierta dueñidad de un campo particular, de una disciplina puntual sobre esta problemática, ¿no? Eh,
nos encontramos con el reforzamiento también de esta idea, también a verdad de la filosofía, ¿no? De que el suicidio constituye el elefante en la habitación de nuestra sociedad, ¿no? Porque nos arroja la pregunta y nos enfrenta con la pregunta sobre la vida, ¿no? Sobre qué formas de vida queremos y podemos, ¿no? La presencia del suicidio resulta transversal, generacional, histórica y geográficamente. Si pensamos, por ejemplo, en otros contextos por fuera de nuestro país, ¿no? De nuestra región, de otras latitudes, no sé, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, son dos países en los cuales en el año 2015 se registró al suicidio como la primer causa de muerte de jóvenes entre 15 a 34 años. Bueno, a mí me llama esto la atención porque estás hablando justamente de un país, o sea, hay estadísticas sobre esto. Entonces, ¿los estados hablan de suicidio? ¿Cómo hablan esos estados sobre el suicidio? ¿Debería importar que los estados hablen de suicidio o no? ¿Qué pasa con eso, con las leyes? Bueno, sí, ahí es pensar al Estado como quien gestiona la muerte y quien gestiona la vida también, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Y, por ejemplo, si pensamos en situaciones de países de Europa Occidental como Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos, ¿no? Y en la intervención, la regulación estatal de esos países y en la intervención legal, ¿no? O sea, en el marco de las leyes de estos países, eh, respecto, por ejemplo, a la categoría de eutanasia activa, ¿no? Es decir, el derecho a prestar una ayuda actuante, es decir, o sea, que no sea por simple omisión, ¿no? A la persona que padece, a la persona padeciente que desea morir, que se ha sometido a los protocolos que prevé la ley, ¿no? Para su aplicación. Ahora pensemos dentro de la misma Europa en un país como España, ¿no? Por ejemplo, donde la situación a nivel ley y a nivel estatal, como regulador, es muy distinta, ¿no? En el caso de España, la ley omite, ¿no? En la ley se omite nombrar a la expresión de suicidio asistido, ¿no? Así como la de ayuda al suicidio. Entonces, no alude al hecho en sí, sino a su expresión. Entonces, aquello que se nombraba en otros contextos estatales y de ley como suicidio asistido, se termina convirtiendo en una modalidad de eutanasia perfectamente prevista, descrita y regulada, ¿no? Perdón, como ocultando de vuelta ese elefante en la habitación, ¿no? Claro, porque en realidad ese cambio en la terminología no tiene nada de inocente, ¿no? En su intención, porque la disposición de esta ley, ¿no? De este país presenta la consideración de esta modalidad como una muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma. Entonces, en la ley española, en su Código Penal, en el artículo 143, sostiene a la eutanasia como muerte natural. Claro, perdón, y eso hace que nos hagamos menos preguntas también, ¿no? Porque si un suicidio que es asistido es una muerte natural, no nos preguntamos por qué llegamos ahí, ¿no? ¿Qué pasó previo? Claro. Es decir, queda la eutanasia reconocida públicamente por la ley, ¿no? Y regulada por el Estado, que contribuye activamente a su consecución mediante personal y recursos públicos, ¿no? Y medios públicos. Y del otro lado queda la muerte considerada ilegal, que debe ser prevenida y vigilada, el suicidio, Uh -huh. ¿no? Entonces, me parece que esto, tomando lo que vos decías al principio, ¿estamos preparados para hablar sobre el suicidio? ¿Quiénes tienen habilitado hablar sobre el suicidio? ¿Y qué pasa cuando se silencian los dolores?
Pienso también en una familia, ¿no? Cuando algún familiar, alguien cercano se suicida, ¿no? Coloca ahí un montón de preguntas que entiendo que muchos espacios sociales no acompañan a responder, a alojar, ¿no? ¿Por qué no hablamos de suicidio justamente? Mm. Bueno, digamos, yo creo que poder tener una reflexión al respecto siempre va a meditar ser sensible, ¿no? Y crítico, ¿no? Lejos de simplismos que caigan en lo condenatorio, en lo punitivo o en la romantización, ¿no? Del asunto. Entonces, la pregunta resulta fundamental porque implica un posicionamiento ético-político en quienes trabajamos con la escucha y acompañamos a quienes padecen, ¿no? El suicidio nos habla de una llaga estructural y social, ¿no? Por supuesto que es singular, no hay un dolor que sea igual a otro, que se viva igual al de un otro, y ese vínculo con el dolor va a ser subjetivo, pero como problemática no podemos escindirla de pensarla como un emergente de la estructura social, política y cultural. ¿Eh? Es una problemática psicosocial que resulta muy incómoda porque nos pone en jaque sobre las formas de vida, ¿no? Sobre los mecanismos y las maquinarias subjetivas de normalización y de naturalización, sobre los silencios y sobre aquello que no estamos dispuestos a nombrar. Entonces, desde este posicionamiento y de pensarlo desde este lugar, por ejemplo, podríamos problematizar qué relación existe entre las políticas de endeudamiento provocadas por el FMI en su dimensión social y traducida a lo económico, pero a lo económico doméstico, ¿no? Es decir, a los efectos materiales y concretos que esto tiene en la cotidianidad de cada hogar, con el aumento de las tasas de suicidio, por ejemplo, en una población. Albert Pierce es un académico y un investigador estadounidense que estudió, por ejemplo, los ciclos económicos y las tasas de suicidio en Estados Unidos entre 1919 y 1940, ¿no? Y él establecía que el aumento del número de suicidios se vinculaba con el clima general de incertidumbre económica que provocaban las fluctuaciones de mercado, ¿no? Él no vinculaba directamente el aumento de las tasas de suicidio de la población con la fluctuación de la economía de una región, de un país, ¿no? Sino con la incertidumbre. En algún momento nosotras, quizás más en la intimidad, hablamos bastante de esto, de ponernos, situarnos un año atrás y decir cuánto valían las cosas, ¿no? Y hasta llegamos a pensar o a elucubrar y decir, bueno, ¿no será parte también de una política del Fondo Monetario de tener vaga memoria sobre el antes y tener poca posibilidad sobre el mañana, ¿no? Y eso nos descontrola un poco el presente, porque solo tenemos incertidumbre. Sí, y también la cuestión de pensar la deuda, y esto lo trabajan dos investigadoras y activistas y militantes, que Verónica Gago y Lucy Caballero, en un libro que escribieron ya hace un tiempo, una lectura feminista de la deuda, pensar a la deuda como un dispositivo de control y de disciplinamiento de nuestro tiempo vital, de nuestra vida. Digamos. La certidumbre que podemos tener a mediano y largo plazo es tener que dedicarle tiempo vivo a tener que generar un ingreso para pagar esa deuda, ¿no? Digo, por eso me parece importante pensar lo económico en lo concreto y material de cada dinámica y de cada hogar, ¿sí? ¿Qué implica levantarse todos los días y hacer cuentas, ¿no? Para ver cómo pagar el alquiler, para ver cómo pagar la comida, ¿sí? Sacar la comida en cuotas, ¿no? Y esto también que vos decís, por ejemplo, ir al supermercado y que de repente un día la leche esté a un valor y que al otro esté otra, ¿no? No poder organizar de manera estable, ¿no? Volvemos a esto de la incertidumbre. Lo pienso también en torno súper ligado con el trabajo, ¿no? De
esta dinámica que vos planteas de me levanto haciendo cuentas, me acuesto haciendo cuentas, en el medio escuché una noticia que interrumpió mi jornada o mientras estaba comiendo o haciendo un trámite que indica que al día siguiente el mercado se levanta de determinada manera y qué voy a hacer yo con la segunda cuota del chango que saqué el mes pasado, ¿no? Cómo es necesario también pensar en términos de eh, las formas de vida, ¿no? Y las posibilidades de pensar estrategias o formas de imaginarnos otras realidades, ¿no? Que no nos atore a solamente intentar sobrevivir en esta desazón o en esta incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se hace con el pluriempleo? ¿Cómo se hace con nuestras trayectorias, con nuestros devenires, ¿no? Ujú. Sí, ahí hay dos investigadores, sociólogos, que forman parte de un colectivo que se llama Juguetes Perdidos. Ellos son Leandro Bertolota e Ignacio Gago, que vienen trabajando, sobre todo en sus libros, vienen hace tiempo trabajando sobre esto, pero bueno, en su libro publicado en el año 2023, que se llama Implosión, apuntes sobre la cuestión social en la precariedad, un libro que recomiendo. Y perdón, ¿no? ¿Qué título acertado, implosión, ¿no? Para adentro. Claro, ellos parten de la pregunta de por qué esto no estalla, ¿no? A nivel Uh-huh. social. Entonces empiezan a pensar esta cuestión de la precariedad como trasfondo de un ánimo social, ¿no? Que se traduce en un cansancio, pero un cansancio que no termina de saturar, ¿no? Porque hay una hipermovilización. Es decir, la realidad del pluriempleo, por ejemplo, una realidad concreta y material, como decíamos, que implica que como trabajadores tengamos que tener 3 laburos, poner nuestro tiempo vital y nuestra disposición y energía psíquica en 3 frentes distintos para poder generar un ingreso que nos permita mínimamente, no sé, pagar un alquiler, Pagar una ¿no? sola vida, ¿no? 3 trabajos para pagar una sola vida. Total, entonces ellos dicen, bueno, el cansancio atraviesa territorios materiales, subjetivos, afectivos, ¿sí? Pero que no termina estallando, como podría pensarse un acontecimiento como el estallido social de 2001, sino implosionando, ¿no? Y que tiene de fondo un terror anímico, ¿no? Atravesado por la incertidumbre. Y esto me parece fundamental, porque, por ejemplo, si nombramos como afecto a un afecto como el miedo, ¿no? Y nos ponemos a pensar, por ejemplo, en los pibes, se podría abrir la cuestión sobre el miedo a la exclusión, el miedo a la muerte, ¿no? Como dos formas de ser y estar que deben tener un lugar en la comprensión de los contextos actuales en los que se observa el crecimiento de las tasas de suicidio en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Bueno, y ahí también hay otra relación para hacer, ¿no? Digo, en la escenografía de un mundo violento que envuelve e ilumina la violencia de los jóvenes hacia sí mismos también, ¿no? O pensemos, por ejemplo, ¿por qué nos sorprendemos tanto de la violencia en el contexto escolar? ¿Qué relación hay entre esa violencia reproducida entre los mismos niños y jóvenes y la violencia, las desigualdades sociales, digo, del dominio e imposición de las lógicas institucionales, como el Estado, la familia, la escuela, ¿no? Que no pueden comprender y escuchar ni leer lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, una sociedad que se jacta de consignas como miedo nunca tuvimos, ¿no? Y no da lugar, no habilita afectos como el odio, el resentimiento, ¿no? Y que además refuerza representaciones heroicas desde una moral y el bien, es una sociedad fracasada. Total, pienso que es una frase tan fuerte. Plata y miedo nunca tuvimos. Y no habilita a pensar que queremos plata y tenemos miedo, ¿no? Y en qué lugar nos pone enunciarnos desde ese lugar, ¿no? Que habilita esa expresión
y cómo avanzar sobre esa consigna. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotras escribimos un texto sobre esto hace ya bastante. También creo que se vuelve necesario sostener cuestionamientos respecto al suicidio vinculado a otras problemáticas psicosociales, ¿no? Que también están muy relacionadas con el silencio, ¿no? Como, por ejemplo, qué relación existe entre el suicidio y el abuso sexual hacia las infancias. ¿No? ¿Se puede hacer una línea de continuidad entre estas dos problemáticas? Sí. Digamos, muchas veces los intentos de suicidio en adolescentes están vinculados en su historicidad a abusos sexuales sufridos durante la infancia, ¿no? Y la mayoría de esos abusos son intrafamiliares. Entonces, por ejemplo, el abuso sexual hacia las infancias es otra problemática que tiene que pensarse a nivel estructural y social. No se trata de que la persona abusiva es una perversa, ni de una cuestión privada que constituye un caso aislado o que solo pasa en las clases pobres. No se trata de psicopatologizar la problemática, ¿no? Nos lleva a cuestionar lo incuestionable, ¿no? Y entre ellos es que los ejercicios de poder desigual en los círculos primarios de crianza se ejecutan para el beneficio y el goce de ese adulto, ¿no? Que ejerce esa violencia específica en la estructura familiar y que reproduce un lugar de poder y autoridad, pero que para ese niño, ese adulto constituye una figura que tendría que cuidarlo y que hay un vínculo de referencia y de confianza conformado, del cual esa persona adulta abusa, ¿no? Pienso que, por ejemplo, llevándolo a otras temáticas, resuena que socialmente no está aceptado, ¿no? Entendemos que el abuso hacia las infancias no está aceptado. Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que tenemos para su prevención, para hablar sobre eso, para actuar sobre esas situaciones, si no podemos poner en palabras, ¿no? que ese ejercicio de poder tiene consecuencias además en la vida y en el desarrollo de esas infancias, que luego serán personas y que hay una sociedad que les dice plata y miedo nunca tuvimos, solo lo que tuvimos fue silencio también. Total. Hay un silencio que se impone muchas veces en esa dinámica y en esa estructura primaria, digo, de crianza, familia, ¿no? De mecanismos de negación también, ¿no? Y que muchas veces lo que sucede es que se termina responsabilizando a ese niño, a ese adolescente que habla, que puede poner en palabras lo que está pasando y que se lo termina responsabilizando de las consecuencias que eso tiene, ¿no? Por ejemplo, expresiones como vos sos el culpable de que esta familia se destruya, ¿no? Es interesante porque en el suicidio hay algo similar en la persona que se mata, ¿no? Termina viendo una culpabilización muchas veces hacia esa persona. Hay mecanismos que no son... habló antes, ¿no? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué no nos pidió ayuda? Sí. También en las personas cercanas y afectadas por esa pérdida de cómo no nos dimos cuenta, cómo no pudimos hacer nada. ¿Sabes qué pienso, Flor? Hay una trayectoria que compartimos también que asemeja mucho este mecanismo. Por ejemplo, cuando las familias atraviesan la pérdida de un hijo en manos de las políticas represivas del Estado, ¿no? Entonces, hay un mecanismo muy similar, que es, bueno, si a esa adolescencia o a ese pibe o a esa piba lo mata la policía, no solo que algo habrá hecho ese pibe para merecer ser ajusticiado por el Estado, sino ahí hay una madre que no cuidó. Nunca la referencia es hacia el Estado, siempre la culpabilización está en ese cuerpo ejecutado y en esa familia que no supo contener
y quizás habría que mirar a otro lugar, ¿no? Que eso Totalmente. nos lleve a pensarnos cómo vivimos. Total, total. En esto que vos decías recién, bueno, qué hacer, cómo, ¿no? Cómo hacer. Hace unos años, también para pensarlo desde otro sector, si retomamos, digamos, el Estado, ¿no? Desde el Estado, desde las políticas públicas, para pensarlo desde otro sector, que no sea el de salud, sino el de educación. Por ejemplo, Rubén Efron y Daniel Korenfeld, que son dos psicoanalistas, docentes de la Universidad Nacional de Lanús, en el 2015 ellos elaboran, se publica desde el Ministerio de Educación de la Nación un cuadernillo elaborado por ellos que se tituló Acerca de la problemática del suicidio de adolescentes y jóvenes, un enfoque para su abordaje desde el campo de la educación, ¿no? Y ellos ahí piensan desde las escuelas, ¿no? Y señalaban esto que me parece muy interesante, el mandato fundacional, ¿no? De estas instituciones educativas que pesa sobre directivos, preceptores, docentes, tutores, ¿no? ¿Y cuál es ese mandato? El de la buena escuela, dicen ellos, ¿no? Que se asocia generalmente al saber hacer, ¿no? Digo, al tener procedimientos estipulados para lo que esto es, me parece, para lo que se considera escolar y procedimientos de derivación para lo que se considera no escolar, Uh-huh. ¿no? Y ahí entra toda una discusión y Burocrática lógicas. incluso. Burocrática incluso. ¿Cómo? Sí, total. Exactamente. Y esta idea histórica, ¿no? Que formatea la percepción y obstaculiza y dirime acciones, ¿no? Digo, como marca una tendencia muy fuerte a considerar al imprevisto como un excedente, ¿no? Entonces, como algo que no forma parte del escenario escolar, ¿no? Y que necesita ser tratado por especialistas, ¿no? Uh-huh. Volvemos a lo mismo del comienzo, ¿no? Hay un campo particular que tiene que poder tratar y ahí hablar sobre esto, Pero solito, ¿no? ahí, allá, solito. Que Allá. lo haga por allá. Entonces hay otra pregunta que tal vez podríamos hacernos, es si se piensa a la acción suicida como emergente desde lo institucional, ¿quién tendría que intervenir? Escuela, salud, ¿no? Entonces, en ese cuadernillo que hacen ellos dos, van elaborando una orientación para pensar en un abordaje multidimensional que no se limita a intervenir en la urgencia y señalan la importancia de trabajar en otro. Vos decías antes, ¿qué pasa con el acompañamiento? Luego, ¿qué pasa con el seguimiento de esa situación? ¿Se interviene en la urgencia? Bueno, ¿cómo se acompaña después? ¿No? Digo, por eso suele suceder que desde las instituciones estatales, sector salud, sector educación, el abordaje de estas situaciones queda restringido al tratamiento de la urgencia, ¿no? Es decir, la resolución de la situación clínica, que es un paso inicial imprescindible, pero si no hay seguimiento de parte de las instituciones que están involucradas, queda limitado o impedido el abordaje interdisciplinario e integral, ¿no? Yo me hago una pregunta ahí entre las dos somos trabajadoras de la salud y la diferencia entre urgencia y emergencia es un código negro. Digo, es una persona que llega a óbito una guardia. Digo, entre una urgencia de un intento de suicidio, de una situación, digo, que nos lleva a actuar rápidamente para que eso no se desencadene en la muerte de la persona, ¿qué pasa cuando emerge en la cara, ¿no? El suicidio en las instituciones, en las personas? Digo, ¿se puede prevenir esta situación? ¿Cómo se puede dar esos procesos también con nosotros, con las personas que están actuantes en esa situación?
Bueno, ahí es, digo, la pregunta fundamental de cómo acompañar, ¿no? Y digo, cómo acompañar sin invadir, cómo acompañar en la proximidad sin avasallar, sin obstaculizar la singularidad de cómo cada uno atraviesa la pérdida. ¿No? Digo, acompañar es escuchar prudentemente y no interferir en lo que cada uno va expresando, ¿no? Digo, no se debe confrontar ni invalidar sentimientos e ideas y sobre todo no se debe desestimar lo que las personas afectadas están expresando. ¿No? Digo, la autoculpabilización, que era lo que hablábamos antes, ¿no? La idea de que ha sido una decisión libre de la persona y que hay que aceptarla, la asignación de un sentido específico al suicidio, son modos de tramitación singular de un momento y contexto de palabra determinado y eso hay que habilitarlo, ¿sí? Entonces, con el tiempo, acompañar el proceso es sostener la tensión entre memoria y olvido. Tener como siempre prendida esa luz, ¿no? Que no significa que vivimos en alerta constante, sino que estamos en constante resignificación de eso que está pasando, porque nos trajo una situación, algo que habla sobre ese colectivo, esa familia, o esa adolescencia, o ese adulto, ese lugar de trabajo, ¿no? Que hay que poner en tensión y que hay que poner a hablar, ¿no? Sí, y sobre todo digo, hay que comprender también que existen distintos tiempos en la elaboración subjetiva y colectiva, ¿no? De esa acción suicida. Y existen distintos tiempos y singularidades en las maneras y en las formas. Y, y eso hay que poder entenderlo, ¿no? Entonces, cuando también desde las instituciones se piensa, por ejemplo, ¿no? El concepto de posvención en el marco de nuestra ley también, ¿no? Digo, para pensarlo ahora de manera bastante local, quiero decir, ¿no? Digamos, en nuestro país, a nivel legislativo, existe la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que es la número 27130, que fue decretada en el año 2015, y después hay leyes provinciales que adhieren a la ley nacional, como por ejemplo en la provincia de Neuquén, se decretó en el año 2017, que es la 3089, y que indica a la Subsecretaría de Salud como la autoridad de aplicación de la ley. Y por ejemplo, en el caso de otra provincia, de Río Negro, la ley provincial, que es la 5595, se decreta en el 2022 y señala al Ministerio de Salud como el organismo rector de dicha ley, ¿no? Pero entonces, pensando en el término, ¿no? De posvención en relación a si se puede prevenir el suicidio, el concepto de prevención está atravesado por la perspectiva médico-sanitaria, ¿no? Un poco en línea con lo que decíamos al principio. Entonces, los organismos internacionales de la salud tienden a considerar todo lo atinente al suicidio como un problema exclusivo de salud pública, ¿no? Entonces, considero que hay que problematizar la hegemonía que tiene el concepto médico de prevención para abordar la compleja problemática del suicidio. Y esto no implica considerar que es imposible llevar a cabo acciones preventivas, ¿no? Sino que las mismas no deberían quedar encerradas en la lógica, solamente en la lógica médico-sanitaria, ¿no? Entonces, sí. Entonces pienso, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos que pensar en otras estrategias, podemos pensar en clave de mejoras laborales, mejoras en las condiciones de atención en el sistema de salud, mejoras en el acceso, por ejemplo, a derechos, ¿no? Que nos saque un poco del eje médico hegemónico y que nos ponga a discutir y en valor las necesidades integrales que tienen las personas para su desarrollo, ¿no? Porque las causas, como vos decías al comienzo, o sea, son variables. Digo, en cada persona, en cada subjetividad, tienen un lugar particular y pesan diferente. Sí, ahí me parece tal vez importante pensar la producción de subjetividad, ¿no?
digo, tomando por ahí lo que han dicho en un texto que me parece que justamente habla de la subjetividad heroica, se llama el texto, es un texto que habían empezado a escribir Elena de la Aldea, Ignacio Leucovitz, bueno, finaliza Elena de la Aldea. Ahí ellos traen a la subjetividad como concepto y como categoría, ¿no? Y dicen, no es una estructura de carácter, sino, y no es un sistema de ideas, la subjetividad, sino una máquina para pensar, ¿no? Y ellos dicen, bueno, es una modalidad de ser, es una modalidad de hacer, es una modalidad de estar, es una modalidad de pensar, de sentir, ¿no? Y que puede cambiar. Hay un libro que escribe Sueli Rolnik, que es una psicoanalista brasilera, que escribió hace ya unas décadas con Frederick Guattari, Micropolíticas del Deseo, que creo que en el 2019 ya publica un libro que es Esferas de la Insurrección, que habla sobre la producción de subjetividad y cómo no se puede escindir, ¿no?, estas maneras de ser, de pensar, de estar, de la época histórica, social, económica, ¿no? Digo, por supuesto que parte de una transformación tiene que ver con trastocar estas condiciones materiales que tienen que ver con las desigualdades estructurales y sociales, pero también está esto otro que nombramos antes, por ejemplo, que no tiene que ver directamente con la cuestión material, sino con consignas que empiezan a formatear desde otro lugar, ¿no? En este sentido, por ejemplo, Bertolotta y Gago hablan un poco de esto en relación a, ellos lo nombran como los susurros, ¿no? Hay algo que prácticamente es inaudible, más desde el Estado, muchas veces, donde las agendas públicas y estatales suelen tender a ser más transparentes, ¿no?, prolijas y ordenadas, y en realidad lo que está pasando y lo que se está cocinando en el entramado social desde abajo es totalmente complejo, opaco, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo empezar a poner una escucha ahí? ¿No? Bueno, entonces, en relación a lo que veníamos diciendo de la posvención, en todo caso, sería una respuesta necesaria frente a las circunstancias de la tentativa o del suicidio consumado, pero hay que seguir debatiendo y problematizando sobre la intención de su efecto preventivo en todo caso, ¿no? Digo, y en relación a todo lo que venimos conversando, también hay que intentar evitar que la institucionalización de protocolos o guías lleven a estas prácticas a que se terminen volviendo excesivamente técnicas, ¿no? O que también terminen dirigidas a intentar controlar, instituir un mandato de cómo transitar un duelo, ¿no? Porque en este caso no habría para nada escucha del doliente, ¿no? Mucho menos lugar para su singularidad, como decíamos antes. Entonces, resulta necesario tensionar con aquello que monopoliza, homogeniza, ¿no?, centraliza, protocoliza rígidamente, ¿no?, con la intención de constituirse como las únicas maneras acertadas de intervenir, de acompañar, ¿no? Y también como las únicas maneras impuestas sobre cómo vivir, ¿no? Parece que ahí está nuevamente la centralidad que traíamos al comienzo, ¿no?, sobre qué formas de vida.
Bueno, Flor, pensaba justamente en esto último que decías sobre la opacidad y la luz, ¿no? Como una discusión casi eterna de los filósofos, a dónde se coloca foco, luz, qué se embellece o no, y también esto, como dar lugar a estos opacos, a estos grises, a estos otros colores, ¿no? Que conforman lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo que sentimos, nuestras sociedades, nuestros colectivos. Así que bueno, no sé si querés decir algo más, Flor. No, agradezco mucho la invitación a conversar, debatir. Vos sabés que a nosotras nos encanta, Uh-huh. Así que bueno, digamos todo. total. Gracias.